estamos un poquito atrasados de tiempo, por más que en el panel anterior recuperamos algo. En este panel también tenemos, como los anteriores, algunas preguntas, algunos temas ya definidos, pero en primer lugar estaría invitando a acercarse aquí a quienes nos van a estar acompañando. De la Dirección Nacional de Energía estamos invitando a la ingeniera Virginia Chinope. De ADME me van a tener que recordar el nombre, no es el que tengo en el programa. Adelante, por favor. Y luego tenemos unos cuantos integrantes de distintas gerencias de UTE. No los he visto, pero debe haber alguien de letrada, tal vez. Sí, por allí. De distribución tenemos al ingeniero Di Lavelo y a Guillermo Morelli, que los invitamos a pasar también. De generación tenemos por allá en el fondo al ingeniero Dosil. Adelante. No la estoy viendo en este momento porque me queda escondida, pero creo que por ahí está Eliana Cornalino, que tal vez tenga también la excusa de decir que no estamos teniendo... de transmisión, Carlos Alonso, Adrián Peri y Álvaro Brandino. No sé si alguno de ellos por allí están, que nos van a acompañar. Y de planificación, Gustavo Cristiani y Fernando Fontana. Por aquí al lado hay un sitio más aún. Bien, perfecto. Bueno, ya con el panel integrado, vamos a dar paso a lo que es esta mesa sobre el tema redes, en particular interconexión. Tenemos 3 grandes capítulos: servidumbres de líneas de media tensión, sistema interconectado uruguayo y obras de conexión para cada una de las centrales de los parques. En primer lugar, de servidumbres de líneas de media tensión, tenemos un planteo, una reflexión sobre que es un tema que puede llevar largo tiempo y que habría que buscar cómo agilizarlo. Tal vez la pregunta inicial o el puntapié inicial es saber si en realidad es algo que demora mucho tiempo y cómo podríamos empezar a estimar eso. Bueno, mi nombre es Verónica Marenco. Yo trabajo en la parte de asuntos industriales de UTE. Básicamente trabajo con la gente de distribución, transmisión y generación. Aclarando un poco, acá me menciona Tomás, las líneas de distribución son de baja o de media tensión. Yo me imagino que la pregunta apunta a todas las líneas, no sé, o solamente a las líneas de media, todas. Bueno, principalmente es interesante hacer una aclaración. Las líneas de conducción de energía eléctrica tienen a su favor una servidumbre, como bien comentó él. El procedimiento de imposición de servidumbre es bastante sencillo, no es complicado, sobre todo la distribución, que basta con previamente todo el estudio de trazado de la línea, la elaboración de los planos, donde se define por dónde va a pasar la línea, en qué lugares de los padrones va a pasar la línea, se definen todos los padrones por los cuales va a pasar, con su correspondiente delimitación en el predio por donde va a pasar. Una vez que tenemos el plano, nosotros hacemos un procedimiento interno, se arma un expediente administrativo donde la gente, los técnicos de proyectos nos hacen llegar el plano. Nosotros con ese plano elaboramos un proyecto de resolución que se eleva a consideración del directorio de UTE. Se aprueba ese proyecto de resolución y después viene una etapa que le llamamos nosotros de culminación del procedimiento de imposición de servidumbre, que implica realizar unos trámites de publicación de dictos para notificar esa imposición de servidumbre,
luego viene una etapa de puesta de manifiesto de los planos en el juzgado, del lugar donde pasa la línea, y después una etapa de comunicación a las intendencias para que las intendencias estén al tanto de los padrones que van a ser afectados por líneas. Y después viene una etapa, que esa etapa sí es la que pienso yo que se hace mención de que a veces demora, que es la etapa de gestión predial, que nosotros le llamamos, que es cuando vamos a hablar con los propietarios de los campos por donde pasan las líneas, que ahí pueden generarse dificultades, porque si bien es un gravamen sobre la propiedad y ellos son conscientes de ello, ellos no tienen que dar la autorización para poder ejecutar la obra. Es decir, ellos nos tienen que permitir ejercer la servidumbre. Para eso necesitamos su autorización. Y a veces pasa que no tenemos la autorización porque ellos no quieren colaborar, no les interesa, prefieren que no pase la línea por ahí, prefieren que pase por otro lado. Distintos argumentos, no todos están dispuestos a tolerar líneas en sus propiedades. Entonces ahí tenemos que hacer una gestión judicial. Y la gestión judicial a veces demora. Demora por diferentes motivos. Pero en sí el procedimiento administrativo de servidumbre es bastante veloz. Lo que a veces dificulta es el ejercicio de la servidumbre frente a los jueces. Eso ya no depende tanto de UTE, sino que es a veces aspectos que tienen que ver con las consideraciones que hacen los jueces. No todos los jueces aplican el procedimiento que tenemos en la ley de marco regulatorio. Algunos entienden de que tienen que abrir una instancia para escuchar al propietario del predio, entonces le dan traslado de la solicitud de ingreso nuestro y ahí se forma un contradictorio y eso alarga mucho los procedimientos. No sé si con eso queda un poco claro. No, algo que siempre se recomienda es que cuando la empresa, está haciendo el trazado o el análisis del trazado, que tiene que acompañarlo un agrimensor, ¿no? Contratado por el mismo interesado, que lo acompañe alguien de UTE también. Eso es lo que se recomienda para tener más fácil el acceso a los predios y que haya menos oposición de los propietarios, ¿no? Bien, a mí capaz que se me ocurre que en la platea estén queriendo saber, digamos, un caso exitoso, cuál fue lo más rápido y cuál es el caso que puede haber demorado mucho más, aunque sea para tener idea de qué es rápido y qué no es lo tanto. Es una pregunta un poco difícil de contestar porque cada caso es un caso particular y cada caso depende de la extensión de la línea, la zona donde pasa y muchos otros elementos. Pero contar un poco más y respecto a los parques que no, claro. Ese puede ser un buen ejemplo. Ahí se trabajó con bastante. En general se trabaja con bastante rapidez, pero a veces se nos presentan en una línea que de repente afecta, por poner un ejemplo, una línea que afecta a 40 padrones. 2 padrones se puede trabajar en casi todos, pero hay 2 padrones que nos impiden terminar la obra. Entonces, eso dificulta toda la conexión del generador, por ejemplo, y atrasa los cronogramas del generador, pero son 2 padrones, Eso es imposible de hacer futurología, es imposible de establecer cronogramas, porque depende mucho de la casuística y depende mucho de las características del juzgado en que tengamos que gestionar el ingreso judicial. Depende mucho también de la zona. Hay zonas que son más sencillas y zonas que son más complicadas. En el caso de Caracoles, 8 o 9 meses. 8 o 9 meses. Hubieron dos padrones que pusieron en oposición. 8 o 9 meses desde que se inició el procedimiento. En noviembre de 2007. O sea, incluyendo el estudio de la línea, Jorge. El estudio ya lo hizo usted, ¿no? Ya estaba. Sin contar la etapa de estudio, desde que se impuso la servidumbre, digamos. Sí, empezó en noviembre, se interpuso la servidumbre. Ajá. No me acuerdo bien, eso lo hizo Carmen. Claro. Pero el contrato se firmó a fines de octubre de 2007 y en noviembre se empezó con eso, porque sin contrato firmado no se podía empezar. El proceso ya estaba bastante adelantado para esta fecha, pero eso bien puede ser en todos los casos, ¿no? O sea, que el proceso ya esté pronto y se está a la espera de que probablemente se los casos. Perfecto.
digo, en agosto. Para que quería comentar lo de la línea de transmisión. Sí, por eso. Creo que eso es el problema. En noviembre se empezó a generar y en octubre hubo el montaje y había tensión. Me gustaría hacer una aclaración. Todo esto que yo expliqué aplica para líneas de distribución, es decir, líneas de 30, 60 o menores. Las líneas de transmisión, además de todo este procedimiento que yo expliqué, requieren un paso previo, que es la gestión de un decreto del Poder Ejecutivo, donde se establece la zona de afectación de la línea de transmisión, que eso alarga un poco más los plazos nuestros, ¿no? Porque tenemos que esperar a que esté aprobado ese decreto previo, recién para después poder hacer el procedimiento interno. ¿De acuerdo? Eso para las líneas de transmisión, 150 y 500. Sí, veo que hay dos manos levantadas. No, una mano. Que el amigo Tabaré tiene alguna consulta, seguramente. Sí, gracias, Daniel. Bueno, buenas tardes a todo el panel. Hablando de tiempos, está previsto que también para los casos de líneas de transmisión, el necesario estudio de impacto ambiental va a estar también en manos de UTE. ¿Tengo entendido? ¿No? Para a ver. Yo creí que me había salvado, pero veo que no. El amigo Tabaré siempre hace alguna pregunta que... el UTE, de acuerdo al marco legal vigente, lo que va a hacer de las líneas de transmisión, UTE en el caso de líneas de distribución lo realiza sus propios estudios, y en general para líneas de 30 y 60 está haciendo estudios de impacto ambiental propios. Pero en el caso de líneas de transmisión, todos aquellos estudios que requieran autorización ambiental previa de acuerdo a la ley 16466, los técnicos de empresas públicas no pueden hacer los estudios de impacto ambiental. Lo único que podemos hacer es la parte previa, que es la comunicación del proyecto. Y el estudio de la viabilidad de localización, pero no en los proyectos que así lo requieren. Pero no podemos hacer el estudio de impacto ambiental, que eso lo tenemos que contratar con empresas consultoras. Gracias. Sí, yo quizás la expresión mía se prestó para interpretar, porque fue bastante amplio. Yo dije, va a estar en manos de UTE. Me refiero por lo que estaba en las condiciones de las licitaciones, ¿no? Lo que pasa que está en manos de UTE porque la obra es de UTE. O sea, los parques no son de UTE, las líneas son de UTE, y el titular del proyecto es UTE, que es el único autorizado a presentarse ante el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Entonces, no hay otra que sea UTE la que gestione las autorizaciones ambientales previas. Ok, gracias. Entonces, aclarado el punto, viene también a verse el manejo de los tiempos, ¿no? Creo que hablábamos de, por un lado la imposición de la servidumbre, y además creo que se podría hacer en forma paralela el proceso de autorización medioambiental. ¿Eso de alguna forma está previsto? ¿Es más o menos la modalidad de trabajo? O no sé si hay algún aporte en ese sentido. Lo que se está haciendo es estudiar los cronogramas que traen los generadores, y en base a los cronogramas de los generadores tratar de ir haciendo algunas pequeñas adaptaciones para los tiempos nuestros, pero se trata de ir generando etapas, quemando etapas en forma conjunta, digamos. Hay cosas que igual la obra no se va a poder empezar de la línea hasta no tener la autorización, obviamente, pero muchas cosas se pueden ir adelantando. Creo que la comunicación la van haciendo antes de tener
el impuesto a la servidumbre. Es así que lo están haciendo justo. Digo, hay cosas que son imposibles de adelantar, digamos. El tema es que para imponer la servidumbre tenemos que tener el proyecto definitivo, el corredor definitivo. En esta etapa lo que se ha pedido es que las propias empresas presenten a consideración de UTE una propuesta para agilizar los trámites. Los técnicos de la propia empresa presentan una propuesta de corredor de línea de transmisión, que eso es verificado por la gente de transmisión y justo mañana voy a una de las líneas a verificar la traza porque encontramos algunos problemas tanto ambientales como eléctricos en el diseño de una de las líneas propuestas, y lo que estamos tratando es que con los técnicos que diseñaron el corredor, agilizar y solucionar previamente todos los conflictos que puedan haber a los efectos de agilizar los trámites lo más posible. Incluso se dieron una serie de directivas con respecto a criterios ambientales que debían ser tenidos en cuenta a la hora del diseño de ese tipo de líneas, a los efectos de salvar conflictos y agilizar los trámites, y que mañana no tengamos en una imposición de servidumbre porque pasamos por el medio de un monte si era posible eludirlo, y en lugar de talarlo, si se puede eludir en la traza de la línea, mejor va a ser. Y bueno, todo tipo de consideraciones ambientales a los efectos de que la obra, además, cuando se ejecute en el menor tiempo posible, ¿no? Muchas gracias. No sé si hay algún comentario más sobre... Hay una mano en alto allá atrás. Si le alcanza el micrófono, por favor, al final. Buenas tardes. La pregunta es si la UTE solicita a la DIRAMA que a las líneas de transmisión se las califique siempre dentro de la categoría B, o cuando el territorio por el cual atraviesa, no presenta ningún tipo de accidente ni nada por el estilo, que naturalmente, seguramente que caiga una categoría A, pero si la UTE solicita una categoría B, difícilmente que se le dé la A, ya que solicita lo más, no se le va a dar lo menos. Nosotros en general, en base a la experiencia que tenemos con la DINAMA y a los criterios de evaluación de impacto ambiental de este tipo de proyectos, nosotros en general siempre planteamos clasificaciones de proyecto que sean lógicas. También cuidamos nuestra reputación técnica, porque nosotros no vamos a presentar una clasificación A cuando sabemos que automáticamente el Ministerio nos va a poner B. Entonces, nosotros, a raíz de la experiencia que tenemos a lo largo de todos estos años, desde el año 94 a la fecha que hemos venido trabajando en el tema, hay una experiencia previa, hay conversaciones con DINAMA al respecto, y se trata de solucionar todos los aspectos posibles, pero evidentemente algunos criterios que dependen de los criterios que impone la autoridad ambiental, nosotros no los vamos a salvar en la medida que la autoridad ambiental no baje las exigencias. Entonces, nosotros técnicamente sabemos que esos proyectos, de acuerdo al tipo de impactos que tienen, requieren un estudio de impacto ambiental sectorial, y planteamos en general B, porque difícilmente podamos plantear en algún caso A para una línea de 150, ¿no? Es muy difícil. Si se diera el caso de una línea que así lo amerite, nosotros tenemos la confianza técnica como para poderlo hacer, no dudaríamos en plantearlo. En general planteamos B.
cada caso es objeto de estudio, pero la experiencia nos dice que lo más lógico es que planteemos lo que seguramente nos va a caer, porque si no entramos en una discusión o preferimos no caer en ese tipo de deslices porque no ganamos nada, ¿no? Cuando sí sabemos que podemos pelearla, la peleamos, pero no vamos a pelear cosas con un escarbadiente. Bien, pasamos al siguiente capítulo sobre el sistema interconectado uruguayo. Y acá tengo dos puntos marcados, dos reflexiones que hablan sobre que favorecería mucho a los desarrolladores privados de los proyectos eólicos saber la capacidad de carga de los distintos puntos de conexión o de los nodos. Y la segunda reflexión sería que también parece muy importante conocer los cambios que UTE tiene planificado en sus líneas de 150 y 500 para ese sistema de conexión. No sé si alguien de los panelistas quiere abrir y hacer algún comentario sobre eso. Adelante. Salí favorecido, me tocó una linda pregunta. En realidad, cuando nosotros realizamos, es parte de los estudios que hacemos, los estudios de la red de transmisión de largo plazo, lo hacemos en coordinación con la gente de transmisión, con la gente del despacho. Se pueden hacer este tipo de estudios y uno puede llegar a definir aproximadamente en los nodos que uno anticipa capacidad de conexión disponible, más o menos qué potencia se puede llegar a conectar corriendo flujos de carga, para lo cual uno tiene que tener en cuenta proyecciones de demanda de largo plazo y también escenario de generación. O sea, uno tiene que combinar las dos cosas y ver que se genere un caso, digamos, que para el sistema de transmisión resulte exigente, ¿no? Y eso requiere analizar no solamente, digamos, cómo se desempeña la red en caso de régimen, o sea, sin perder ningún vínculo, y luego hay que hacer un análisis perdiendo algún vínculo. Uno debería entonces, en base a todos los resultados que obtiene y definiendo potencias conectadas en ciertos lugares, ver que eso tenga un desempeño correcto o definir obras que sean necesarias para que eso suceda. En el caso concreto de los 1.200 megavatios que se han hablado en esta jornada de conexión, hicimos algún estudio preliminar donde hemos probado, digamos, solamente en base, como decía el ingeniero Casaravilla, a la última experiencia y de la licitación más reciente, donde han quedado un montón de ofertas que no han ingresado por el monto que se quería adjudicar, tratando de llegar a esos 800 megavatios porque se entendía que eran los que eventualmente eran los candidatos natos para esta instancia que se va a abordar próximamente. Y digamos, en base a las obras que están previstas en el plan quinquenal de UTE, entre las cuales a nivel de transmisión, digo, hay varias obras, pero en particular está prevista la construcción de una línea entre Tacuarembó y Melo preparada para 500 kilovoltios, pero operar en 150 kilovoltios. Y en esas condiciones, digo, preliminarmente se podría decir que con esas obras y algunas más que están previstas para el sistema, se podría lograr un desempeño, digamos, razonable para esos 800 megavatios que se van a conectar. En el entendido que son 1.200, son 800 nuevos que se van a agregar sobre lo que ya está funcionando, más lo que está adjudicado de las licitaciones de eólica y lo que está en vías de adjudicación. Pero hay que tener claro que eso va asociado con, digamos, una fotografía del sistema. O sea, uno tomó lo que estaba, digamos, de las licitaciones recientes, donde sabía las ubicaciones de los generadores, entonces trató de buscar de alguna manera de cubrir esos 800 megavatios. No significa que si uno busca una distribución diferente, teniendo presente la capacidad disponible que hay en cada punto fuerte de transmisión, eso también funcione. Simplemente quería aclarar eso. Gracias. ¿Algún comentario más? ¿O tal vez alguna pregunta sobre el tema?
Me veo tentado y miro a Tabaré para ver si nos va a hacer alguna pregunta. Pero... Antes que la haga. Claro. Pasame que la haga. No, dame Sí. que quiero hacer una aclaración más. Con respecto a los estudios de impacto, también estamos tratando de tener la mayor celeridad posible en la parte de que las empresas consultoras realicen los estudios, tanto en los llamados a las empresas para presentar sus ofertas, como hemos tratado de aceitar todos los mecanismos de forma de agilizar los trámites y acortar los plazos, ¿no? Porque sabemos que ese también es un cuello de botella, pero tampoco a las empresas podemos pedir plazos exiguos de más, pero hemos ido acortando los plazos en las exigencias de cumplimiento de la entrega de los informes finales. Del estudio y 2 meses y medio. No, para el estudio de impacto y para la contratación de la empresa. No, vos tenés 40 días para la comunicación de proyecto, y después tenés la clasificación, y después la AP son 120, pero no llegan a 120 días, ¿no? Pero en el interín tenés que hacer el estudio y hacer el llamado a las empresas para la realización del estudio, ¿no? ¿Existe la posibilidad de cooperación por parte de las empresas que provean a UTE con el estudio de impacto ambiental realizado por parte de una consultora, por ejemplo? Si, por ejemplo, la empresa conocido el trazado, por ejemplo, se sugiere un trazado, como tú mencionabas, sí, a UTE, a iniciativa de la empresa, y a iniciativa de la empresa hace la comunicación de proyecto a nombre de UTE y de la empresa para poder adelantar el proceso. No. Bueno. No creo, no te puedo decir no tajante. La responsable ante la Dinama es la UTE, como ejecutante del proyecto y como responsable del proyecto. UTE no va a delegar, no puede delegar, y no creo, no sé, Marenco, si ¿qué opinas tú? Pero me parece que difícilmente delegue esa potestad en un privado, porque es competencia del punto de vista legal. La ley es clara que el titular del proyecto es el que se tiene que presentar ante la Dinama, y el que es el responsable de todo el proceso ante la Dirección Nacional del Medio Ambiente y el Ministerio. Gracias, sí. Sí, está bien la respuesta, es claro. Quizás uno motivado porque si bien todos estamos alineados en que los parques entren lo antes posible, más alineados estamos los que contamos con ya en nuestro cálculo de precio con una fecha de entrada, considerando los ingresos de la tarifa especial que hay hasta diciembre de 2014, y ahí entonces tenemos, digamos, yo sé que estamos todos alineados porque UTE está esperando la producción de energía, le viene bien al país, más que nada con los precios del petróleo en alza, y los privados que estamos con las ofertas también. Entonces, por ahí era un poquito decir... UTE podría delegar la contratación en un privado, quizás eso lo podría delegar. Lo que no puede delegar es controlar ese estudio, la gerencia de medio ambiente, controlar ese estudio, avalar ese estudio y después presentarlo como propio. Porque eso es la responsabilidad que nos compete a nosotros, y por eso mañana vamos
a controlar esa línea, y la gerencia de transmisión va a darle el ok del punto de vista eléctrico y nosotros le vamos a dar el ok del punto de vista ambiental, y si no, la empresa va a tener que hacer las modificaciones para que esté de acuerdo a lo que entendemos que debe ser ambiental y eléctricamente el corredor correcto. Bárbaro, bárbaro. Muchas gracias. Hola, yo le quería hacer una consulta, cambiando un poco, saliendo un poco de medio ambiente. En el cierre de las jornadas de 33 en foco regional, la Intendencia de 33 y Cerro Largo nos plantearon que no eran muy atractivos para parques eólicos. Consultado eso, nos dijeron los desarrolladores que el monto de la línea de transmisión gravitaba mucho en los proyectos, por eso se habían desplazado de esos lugares hacia otros donde el precio de la línea de transmisión que ellos tenían que proveer fuera de menor monto. Sabemos que vamos por los 1.200 megavatios, pero después vamos a seguir creciendo, tal vez no al mismo ritmo, obviamente, pero sí vamos a seguir creciendo. La pregunta es sobre la región es decir, Cerro Largo, 33, Rocha, Maldonado, si va a haber un reforzamiento de nodos de línea de transmisión que sean para que los parques puedan ser económicamente más viables en esa zona. Esa era la pregunta, a ver si pueden tener redes, hay algún proyecto, van a reforzar la zona. Empecemos por el tema de la red. En particular en el circuito o sur, por llamarle de alguna manera, nosotros tenemos ahora previsto el tema de la interconexión con San Carlos. O sea, eso implica una línea no asociada al proyecto eólico, eso es asociado al proyecto de interconexión con Brasil, ¿verdad? La interconexión de 500 megavatios que se va a dar en la conversora de Melo. Nosotros hoy por hoy tenemos una sola interconexión con Brasil, que es en Rivera, que es de 70 megavatios, pero es sobre la red de 150 kilovoltios. Si uno tiene un radial que va hasta Rivera, y bueno, en Rivera se produce la conexión en Rivera-Liberamento. El proyecto de interconexión con Brasil implica una línea de transmisión que va desde la actual estación de San Carlos en 500, que en este momento es una estación de 500 que está, digamos, lo que se llama punta de línea, pues era una línea desde Montevideo hasta San Carlos, y allí termina la línea de 500. Es una línea que afortunadamente sale muy poco, tiene una tasa de falla bastante baja, pero en el caso que se pierde una línea, un tramo, digamos, de esa línea es bastante complicado, y sobre todo en el caso del verano, ¿no? La interconexión con Brasil lo que va, digamos, a vincular es esa estación de San Carlos con Melo. En Melo se va a hacer una estación de 500 a 150 y se va a interconectar la red de 500 con 150, y luego va a seguir la línea de 500 hasta Medici en Brasil. Después, bueno, es un tema en territorio brasileño, porque allí hay todo un tema que ellos tienen que conectarse con su red. Eso de alguna manera refuerza bastante todo lo que es la red de 500 de Uruguay, y a su vez malla más la red de 500 con la de 150. A eso le tenemos que agregar lo que yo le mencionaba recién, que hay un cierre previsto entre Tacuarembó y Melo. Está, digamos, proyectado en 500 kilovoltios, pero va a operar en 150. No se necesita aún, por lo menos por las pruebas que hemos hecho hasta ahora, que esa línea esté operativa en 500 kilovoltios, pero está previsto de acuerdo digamos, al crecimiento de la demanda, más lo que va a ir creciendo la generación, que sería bueno que esa línea ya estuviera preparada para 500, eventualmente más adelante se haría una estación de repente hasta Tacuarembó en 500, con la idea después, más a futuro todavía, cerrar de repente Tacuarembó con Salto. Eso pensando también en que hay también se está pensando, digamos, en que no haya restricciones al comercio internacional en Uruguay. O sea, eso permite, digamos, que haya un libre tránsito de energía de repente entre Brasil y Argentina, y en todo sentido, ¿no? Eso por el lado, digamos, de lo que es el refuerzo en sí de la red. Por ese lado, digamos, la red quedaría bastante fuerte para lo que es el crecimiento de la generación. Hay que tener presente también que hasta ahora, habitualmente, UTE planificaba su red solamente pensando en el crecimiento de su demanda y en el incremento de su generación prevista tradicional. Esto realmente ha tenido un desenlace bastante rápido,
y en alguna medida nos ha llevado a repensar algunas cosas, ¿verdad? Y entonces hay también todo un cambio de filosofía en cuanto a cómo diseñar la red, que hay que tener en cuenta no solo el crecimiento de la demanda, sino también el crecimiento de la generación, la convencional y también la renovable que se va a ir incorporando. Con respecto a la otra parte de la pregunta, los generadores, digamos, son libremente de elegir su sitio de conexión y también a la distancia que se conectan. El proyecto, digamos, que corresponde desde donde está el parque generador hasta el punto de conexión más cercano a la red, eso va a cargo del generador. Y eso, como se hace en los estudios de los anteproyectos de conexión, que lo hace la gerencia de transmisión, se busca la mejor alternativa y la que tenga menor costo siempre. Naturalmente que si uno puede dar o identificar lugares como más fuertes en la red, que como yo les decía, eso se puede definir, puede sugerir puntos de conexión, pero bueno, hay que buscar una solución de compromiso entre los puntos que uno puede sugerir como puntos fuertes donde hay potencia, digamos, anticipada, que uno sepa que hay de conexión importante, y eso tiene que conjugarse con los sitios que uno puede localizar, porque también hay que tener en cuenta que uno tiene que localizar padrones, terrenos, y hay que conjugar toda una ecuación económica que es bastante compleja. Entonces hay que tratar en alguna medida que esas dos cosas puedan reunirse en una sola, ¿no? Y que sea conveniente para el privado y tanto como para UTE. No sé si responde la pregunta. Sí, solo agregarle algo. La distancia entre 33 y Melo, Rocha, hay todo un área ahí muy grande que también tiene recurso eólico, pero que está lejos de los puntos de conexión. Es decir, pero también tiene una previsión de desarrollo enorme. Van a ir para hablar de una sola cosa, 3 cementeras se van a instalar ahí. Puertos, un montón de actividades de mega y actividades que van a demandar mucha energía. Obviamente que siguiendo el criterio de la generación distribuida, sería interesante tener parques eólicos también instalados ahí. Obviamente que con decir que tenemos la interconexión con Brasil de Melo San Carlos, pero creo que no nos podemos conectar a esa en la mitad del recorrido, obviamente. Si bien refuerza toda la red nacional, no está habilitada para conectarnos a ella. Significa que tenemos una red que es muy buena para toda la estrategia de energía nacional, pero no para los parques eólicos en esa región. La pregunta iba en orientación hacia tenemos previsto o que tenemos la intención de mejorar algún o crear algún otro punto de conexión para el recurso eólico de esa región poder usarlo. Esa era la pregunta. Sí, entiendo, obviamente que son planteamientos de planificaciones a más largo plazo. Bueno, espero que se hagan en el menor plazo posible. Creo que todos lo esperamos, ¿no? Nosotros cuando hemos hecho estas estimaciones preliminares, que hemos hecho, como les repito, en coordinación con varias unidades de UTE, con la gente de transmisión, con la gente del Despacho Nacional de Cargas también, tenemos en cuenta, porque siempre miramos muchos años para adelante, siempre miramos por lo menos, o sea, en lo que es transmisión, por su propia planificación se miran 5 años, nosotros miramos 10 o 15 años para adelante. Tenemos en cuenta, todas las cargas que sabemos que se van a incorporar, las que están pedidas, las que están concretadas, las que no también, porque por ejemplo hay un caso concreto y reciente que es la de la minera Aratirí, es una carga muy importante. Nosotros en todos los estudios hemos hecho los estudios con y sin Aratirí para ver qué diferencia hay, porque es un sumidero de carga muy importante. Desde el punto de vista de la generación, en la forma que está distribuida, en sí la carga de Aratirí, por ejemplo, ayuda al sistema, porque evacúa un montón de generación. Cuando no está la carga de Aratirí es al revés, o sea, el sistema se ve más exigido. Entonces es muy importante tener en cuenta todo ese tipo de cargas puntuales grandes, porque según en dónde estén localizadas y dónde están conectadas y a qué nivel de tensión, pueden tener un efecto muy distinto en el sistema. Y bueno, la idea, la empresa siempre está abierta a todo ese tipo de inquietud y trata siempre de hacer su mejor esfuerzo y hacer los estudios teniendo en cuenta toda la información que puede tener disponible hoy y a futuro en el momento que se plantea sus estudios de largo plazo. Mi nombre es Adrián Peri y en realidad cuando se nombraba transmisión parecía que todas las miradas venían para acá
y nosotros tratábamos de mandarla para allá, pero pero lo cierto es que quizás la persona más indicada para hablar de los proyectos de transmisión no está aquí hoy. Digo, yo en particular pertenezco al área de protecciones y sí estoy muy vinculado a lo que es cuando empezaron a venir los generadores distribuidos, a poder hacer de nexo entre lo que es el proyecto y todo el estudio del proyecto y la vinculación a la explotación, vendría a ser como recibirlos para que las obras necesarias para que el generador distribuido se instale, pueda empezar a trabajar y vincular la explotación o el proyecto con la explotación. Y yo hacía un poco ese rol. Pienso que la pregunta iba por el lado de qué obras, si se podían conocer las obras. Yo creo que sí, que se pueden conocer. Lo que pasa que acá no estamos los que podríamos hacer una presentación de cuáles son las propuestas. En lo que tú decías del caso 33, Melo, Rocha, es verdad, son puntos débiles de nuestro sistema de transmisión porque representan a líneas radiales en 150, así como también el circuito que es de Bonete, Tacuarembó, Rivera o Salto Grande, Arapey, Tomás Gómez Soro y Artigas, son todas líneas radiales en 150 que tienen sistema de protección y despeje de faltas, por decirlo de una forma, con interruptor y todo, solo en un extremo de la línea de 150 y no del otro. Cuando uno pone un generador desde el otro lado de la línea, ya pasa a tener aporte para faltas y no solo para la demanda desde el otro lado, y es necesario completar secciones de línea desde los extremos donde no había. Entonces se plantean inversiones capaz que no estaban esperadas en un primer momento. Cuando empezaron los primeros generadores a instalarse en Tacuarembó o en Rivera, resulta que los disparos para faltas en las líneas de 150 no tenían resierre. ¿Por qué? Porque la falta no se extinguía. No todos tienen por qué conocer esto, pero el resierre automático en las líneas de 150 se basa en que se forma un arco que si uno abre el interruptor durante medio segundo, el arco se extingue y uno devuelve el servicio y el cliente solo ve una guiñada en la luz y nada más. Si esa falta no se extingue, la falta es permanente y tiene un corte real. Eso, y que puede demorar algunos minutos en reponerse el servicio. Eso empezó a pasar con la instalación de los primeros generadores, se notó ese efecto y había un corte real en Tacuarembó y Rivera, así. Entonces, eso obligó a mejorar los sistemas de protección con sistemas de teledisparo, etcétera. Fue un aprendizaje, yo creo que para todos, la introducción de la generación distribuida. Rocha, 33 y Melo son parte de esos circuitos y son puntos débiles de la red también. Uno de los proyectos es que en Melo ya se decidió que se va a instalar un transformador de 500 a 150 y eso va a cerrar uno de los circuitos radiales. O sea, ahora vamos a tener, por decirlo de alguna forma, un anillo de 500 a Melo y de Melo por 150 por 33 a Bonete, y ahí tenemos doble alimentación en todos los extremos de la línea. Rocha es un caso donde se podría llegar a interconectar en 60 kilovoltios de Rocha, Castillos, Chuy, después me pierdo porque entramos en la zona de distribución, Cebollatí y vuelve a 33. Ese circuito está pensado en convertirse un anillo
y que trabaje como anillo, pero para eso es necesario completar secciones de línea y hay obras en ese sentido también. Y finalmente los otros circuitos radiales que son Rivera, Tacuarembó Rivera y lo que va hasta Artigas, también hay obras previstas en completar y cerrar alimentación uniendo Rivera con Artigas. Está en planes de obra ir completando eso e ir formando un sistema un poco más anillado, un poco no, totalmente anillado a partir de la concreción de esas obras. Está en los planes. Hasta ahí podemos hablar nosotros, digo. Mi nombre es Guillermo Morelli, yo trabajo en distribución y he trabajado en la distinta confección de pliegos de licitatorios de compra de energía. Y quería mencionar dos temas, uno es las capacidades y el otro el plan de obra, ¿no? En cuanto a la capacidad, que una de las preguntas, ¿cuál es la capacidad que hay en la red de UTE? Lo que se ha resuelto en el último pliego licitatorio, el K41938, fue transferir la posibilidad que los oferentes hagan dicho análisis. Por lo tanto, ustedes van a encontrar en ese pliego que UTE informó cuál es el sistema de transmisión para todo aquel que quiera instalar un parque, contrate y analice cuál es la capacidad remanente en la red. Quiere decir que cualquier oferente podría hacer los estudios y ver cuál es la capacidad remanente del sistema. Y también se vio la necesidad de comunicar cuál era el plan de expansión del sistema de transmisión para que los oferentes supieran hacia dónde evoluciona la red de transmisión. Y justo en ese momento se estaba discutiendo el plan quinquenal de inversiones de la empresa, y la empresa estaba vibrando mucho, en un conflicto muy grande, resolviendo ese dilema entre crecimiento de la demanda, proyección de nueva generación, y en ese pliego también se informa qué es lo que se resolvió para el plan quinquenal en cuanto a las obras de expansión del sistema de transmisión, que es un poco lo que habla Fernando. Y en ese pliego van a encontrar, creo que el escenario 2015, donde plantea todas las obras que van a estar hechas para ese año. Y bueno, ahí fue un gran compromiso de la empresa resolviendo entre la proyección de crecimiento de la demanda y la proyección de crecimiento de la generación, cuál es el plan de inversiones de UTE para estos próximos 5 años, que era un poco la pregunta, está reflejado en ese pliego y ahí pueden encontrarlo. Una preguntita que me quedó colgada, la información que parece ser de alguna forma gravitante, ya que se ha considerado la conexión con y sin Aratirí. ¿Dónde estaría el nodo de conexión de Aratirí considerado en esos casos? Aratirí tiene dos cargas, digamos, ¿no? Tiene una carga de, si mal no recuerdo, tú corregime, Carlos, de repente no recuerdo bien los números, 140 megavatios, que es la minera que está ubicada en el departamento de Durazno, creo. Cerca de Valentines está, bastante próximo a Valentines. Y tiene asociadas, a su vez tiene otra carga más, que es la del puerto mismo, que está en Rocha. Eso iría conectado con una línea de 150 directamente a la estación de Rocha. Y después tiene asociadas unas obras por la carga de 140 megavatios de la minera, que implica una doble terna desde Terra hasta Aratirí y después un cierre con la estación de Valentines. Y también creo que hay una aplicación de una línea Terra Baigorria, ¿puede ser? Una segunda terna Terra Baigorria. Me parece que sí. Esas son todas las obras que tiene asociadas. O sea que hay un reforzamiento del nodo de Rocha, que supongo que será desde San Carlos. Sí, después, digo, todo depende también de la evolución del sistema. Como decía recién él, todo ese circuito arrocero que hay en 60 kilovoltios, eso a largo plazo yo pienso que va a pasar como el circuito de CUCP, ahí en la parte de Minas, donde está la cementera, que ya por las propias conexiones de los generadores es un circuito que ya va a 150 kilovoltios. Hay una de las líneas que alimenta CUCP que estaba con aislación de 150, pero estaba operando 60, y eso en poco tiempo ya va a pasar a 150. Y creo que a la larga, en la medida que se instale algún generador cerca de Laguna Merino, en esa zona, o como ustedes decían ahí en la zona 33, que hay buen potencial. Afortunadamente, como decía el ingeniero Dosil, tenemos un movimiento en casi todo el territorio nacional
Y yo creo que va a seguir el mismo camino. O sea, todo ese circuito arrocero, en alguna medida, en algún momento, va a terminar en 150 y bueno, ahí se va a terminar de mallar toda la red de 150. Bien, yo creo que recibimos bastante información, se compartió bastante información en este capítulo. Y bueno, estaríamos entrando al último de los temas propuestos, obras de conexión de cada central. Si bien yo creo que ya se conversó un poquito del tema, porque acá lo que tengo como pregunta o como disparador es el permitir y el poder trabajar en conjunto en determinadas etapas. Y un poco mencionando de vuelta el tema de las servidumbres, que ya se habló. De todas formas, no sé si hay alguna pregunta concreta que quieran realizar sobre conexiones de cada una de las centrales, o si se entiende que con lo que se conversó hasta el momento está cubierto. Digamos que debe estar cubierto y además la hora avanzó un poco más tal vez de lo que teníamos previsto. Sí, no, yo creo que igual no debería ser una limitante en un taller de trabajo, pero está bueno igual. Yo quiero que, por lo menos de mi parte, ya que se habla de centrales, y yo eventualmente representando una, puedo decir que me siento satisfecho con el debate, con el intercambio hasta ahora. Así que... Muy bien. Muchas gracias, tendría que decirte, porque justamente tú nos haces las preguntas normalmente y te sentís satisfecho, ya estoy en la obligación de decir. No, fuera de esa broma, yo creo que sí, que creo que se dio un diálogo muy interesante y se intercambiaron los distintos puntos de vista. Veo que lo vas a cerrar. Vas a cerrar la mesa. Yo voy a hacer una sola pregunta, pero es de microgeneración, a la ingeniera que tengo enfrente acá. Estuvimos hablando en algún momento sobre microgeneración y quería preguntarle si habían definido, a ingeniera Chinope, si habían definido el proyecto sobre generación autónoma para aquellas demandas insatisfechas que habíamos hablado de 3 kilovatios, es una unidad chica en vatios, pero quería saber en qué resultado está, si se terminó ese proyecto, si no, el estudio. ¿Tú te referís a comunidades aisladas? Ahí está. En realidad ese proyecto todavía está en un término donde se está tratando de gestionar un convenio interinstitucional entre los distintos actores que tendrían alguna injerencia en ese proyecto, que serían, no quiero olvidarme de ninguno, pero sería OPP, el Ministerio de Industria y Energía, el Ministerio de Ganadería, UTE, Antel, el Instituto de Colonización, y MEVIR también. O sea que eso está en esa fase. Sin perjuicio de eso, el Ministerio de Industria y Energía, a través de la Dirección de Energía, ha empezado a trabajar en algunos proyectos piloto, en particular en uno que son comunidades aisladas, para ir ganando, digamos, experiencia en ese tipo de soluciones, tratando de que se genere la instalación de equipos renovables en alguna comunidad aislada que se selecciona, y se va a hacer un trabajo en conjunto con MEVIR, con la Facultad de Ingeniería y para la solución tecnológica, y con la Facultad de Ciencias Sociales para el involucramiento de esa comunidad y la evaluación previa y post de la ejecución del proyecto. Pero recién estamos en la fase donde estamos empezando a redactar algunos pliegos de condiciones para los equipos que se suministrarían para esa localidad. Ese es el avance que tiene hasta ahora. Bueno, muy bien, porque estamos hablando de media generación, pero nos olvidábamos de que hay también comunidades aisladas que necesitan la energía para poder ponerse a la altura del desarrollo que tenemos muchos de los que estamos acá ahora aprendiendo con una sola llave, teniendo iluminación, computadoras, etcétera. También tenemos que tener presente que tenemos comunidades pequeñas que no tienen energía eléctrica y que sin esa energía no van a llegar al desarrollo humano que nosotros tenemos en este momento. Te paso la palabra para que hagas el cierre de tu mesa. Bien, a no ser que alguno de los panelistas quiera hacer algún comentario más, estamos dando por cerrado este panel. Agradecemos en particular a la representante de la Dirección de Energía, de ADME y al resto del equipo de UTE, así no los menciono uno a uno.
muchas gracias por la participación de ustedes y los despedimos con un fuerte aplauso. Y supongo que a continuación vamos a tener las palabras de cierre a cargo del presidente y del vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Energía Eólica. Muchas gracias, Daniel, muchas gracias al panel, muchas gracias a todos los que han participado hoy de esta jornada, ya un poco diezmada por la hora tan tardía. Quiero, a partir de lo que ha ocurrido hoy, quiero hacerles un anuncio. Conversando un poco con el resto de la comisión directiva y con algunos de los actores que participaron hoy de esta jornada, hemos descubierto de que si bien algunos temas aparentemente quedaron bastante claros y de alguna forma tuvieron un cierre, otros temas en esta jornada tuvieron un primer puntapié, pero requieren un trabajo bastante más profundo. Muchas personas se llevaron unas cuantas sorpresas de aquí, o sea, descubrieron determinadas debilidades que no conocían o aspectos de la cosa que no estaban ¿no? debidamente definidos, y en consecuencia les anuncio ya que vamos a hacer probablemente algunas jornadas más, por lo menos una más, seguramente más temáticas, o sea, no tan amplias como esta que abarcó un montón de aspectos que considerábamos posibles cuellos de botella, sino ya específicamente en determinados temas como transportes, puentes o demás, bueno, llamar a los actores específicos y avanzar el siguiente paso en el camino que se recorrió hoy. Por supuesto, eso va a ser notificado a todos los socios de AUDE por un lado y a todas las autoridades competentes de cada área, o sea, van a ser debidamente avisados. Es posible incluso que alguna de esas actividades abarquen fechas poco comunes en el quehacer nacional, como por ejemplo trabajar en enero o en febrero. Pero bueno, señores, acá estamos a marcha forzada, tenemos un trabajo, es necesario hacerlo en tiempo y forma, y bueno, tal vez otras sean las épocas de vacaciones, tal vez estas no sean épocas de vacaciones sino de trabajo. Así que bueno, hecho el anuncio, es un compromiso, vamos a seguir trabajando, están invitados todos a participar de ese trabajo, y con el agradecimiento del caso le voy a dejar las palabras de cierre a Edgardo, que como es un amigo le digo Edgardo y no José. Él creo que tenía algunas cosas bien interesantes que decir. Por mi parte, gracias. Como pueden ver, hace unos años yo no hubiera imaginado que estaría sentado acá, frente a y con y entre tantos actores de tan relevante actividad como es la energía de nuestro país. Realmente todavía no he bajado de la nube, esa es la verdad. Hoy completamos una actividad innovando, AUDE está innovando continuamente y también nos sorprende a nosotros mismos, y eso es también el producto de haber decidido, en lugar de ser una cámara, ser una asociación y habilitar a que nuestros socios provenieran de diferentes lugares que trabajan por la eólica y para nuestro país, y lo reitero. Hoy hicimos un trabajo realmente maravilloso porque somos una comunidad, todos somos la comunidad de la energía del Uruguay, tenemos representantes de empresas extranjeras, pero que trabajan por Uruguay, y con uruguayos que trabajan también, construyendo a nuestro país. Hoy estamos tomando las riendas de nuestra energía en un tembladeral, decíamos hoy, pero tal vez ese sea la forma de trabajar sobre una base no muy firme nunca, pero en la construcción nunca vamos a encontrar todas las seguridades, y las seguridades las vamos a ir viendo en la medida que vamos transcurriendo por ellas. Es decir, vamos haciendo, en una palabra, camino al andar. Hoy vamos a cerrar la mesa de trabajo, pero por supuesto
que es el comienzo de ver cuáles fueron nuestras debilidades, cuáles son nuestras acciones un poco incompletas, cómo mejorar, viendo que hay muchos que estamos trabajando y poniendo mucho esfuerzo y que nosotros no nos podemos quedar atrás. Mucha gente y el futuro de cualquier comunidad depende desde que Zeus era el gobernante hasta ahora. La energía ha sido quien nos ha traído hasta acá. Hoy navegamos y nos movemos a caballo de máquinas eléctricas y si no tenemos electricidad no vamos a poder desarrollarnos. Nos referimos a comunidades autónomas, aisladas, y ellas necesitan, ya no les alcanza el fuego para hacer sus alimentos o abrigarse en invierno como lo hacen en campaña con una cocina económica. Hoy necesitan electricidad para alimentar las ceibalitas, para ver el cable, para tener su heladera y guardar sus vacunas para los animales que ellos tienen, o para otras tantas cosas que nos vienen a la mente y que no vamos a mencionar. La energía eléctrica es el desarrollo de nosotros, los humanos, y de nosotros, el Uruguay. Estamos en un mundo que ahora a este pequeño país, nuestro gran país, nos permite desarrollar. Ya no tenemos las presiones planetarias tan grandes, tenemos otras presiones, pero sí podemos tomar el control de la soberanía energética. Y en ese camino estamos, y ese camino nosotros AUDE y todos lo estamos haciendo y seguiremos en la misma. Les agradezco la asistencia, les agradezco su esfuerzo y a todos y su aporte. Y bueno, damos por cerrada la jornada de hoy.